Saludos, estimado profesor, doctor Jorbel García Pinto, compañeros y compañeras, todos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, Núcleo San Carlos, Estado Cojedes, correspondiente a su proyecto de Derecho Procesal Laboral del cuarto año de la sección 1 de la carrera de Derecho. El presente equipo está integrado por 5 personas. Mi persona, quien les habla, Sabrina Cóyela, y seguidamente continúan mis compañeros en el mismo orden que los menciono: Jonathan Rodríguez, Helen Rodríguez, David Moreno, Albricia López y Raikel Barrios, quienes con mucho gusto a través de esta video exposición les hablaremos sobre este interesante tema como lo es la demanda laboral, su concepto, requisitos, efectos, procedimientos, etapas, sustanciación y mediación, el juicio oral y la segunda instancia. Seguidamente comenzaremos nuestra video exposición adiestrándonos a este importante tema, donde podremos mencionar que una demanda laboral es una solicitud que se presenta para reclamar los derechos de un trabajador que considera vulnerados por su empleador. Estos derechos se encuentran avalados por la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y trabajadoras, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, leyes estas que protegen los derechos de los empleados, garantizando su protección y en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como para su funcionamiento en una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada. Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela establece que la justicia laboral es gratuita y que los trabajadores pueden demandar a sus empleadores. Seguidamente, para presentar una demanda laboral en Venezuela, se deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, presentar la demanda por escrito. Una demanda laboral en Venezuela se debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, presentar la demanda por escrito, contener los nombres, apellidos y domicilio del demandante y del demandado, indicar apellidos, domicilio del demandante, indicar el objeto de la demanda, es decir, lo que se pide, explicar los hechos en que se basa la demanda, indicar la dirección del demandante y del demandado. Si la demanda es por un accidente de trabajo o de enfermedad profesional, se debe incluir la naturaleza del accidente o enfermedad. Si un demandante no está asistido por un abogado, puede presentar la demanda verbalmente ante el juez de trabajo, quien la reducirá a escrito. Y para concluir mi participación, menciono que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que toda demanda debe presentarse por escrito ante el Tribunal del Trabajo y esta debe indicar las prestaciones económicas que se reclamen, los puntos petitorios en los cuales se precise la pretensión de su trabajador demandante y los demás fundamentos legales que sustentan la reclamación. Saludos, mi nombre es Jonathan Rodríguez. Les voy a hablar sobre los efectos de la demanda. La demanda se divide en dos partes: los efectos procesales y los efectos sustanciales. Los efectos procesales son aquellos que se van generando durante el proceso de la demanda, mientras que los sustanciales son los atenientes a la relación jurídica entre las partes en conflicto. Volviendo a la parte de lo que son los efectos procesales. Los efectos procesales son: 1. Inicia el procedimiento o el proceso de la demanda. 2. El juez admite o desestima la demanda. Si la desestima, automáticamente cierra el proceso. Si la admite, pasamos a lo que viene la obligación, que sería la parte 3, la obligación del tribunal de ordenar la comparecencia del demandado. Pasando a la parte 4, que es donde nace la gestión de citar al demandado. Viene después lo que es donde se determinan las partes del proceso, y por último se determina lo que viene siendo
el objeto del proceso. Pasando ahora a los efectos sustanciales. Los efectos sustanciales empezamos con el 1, que sería: se interrumpe la prescripción o el tiempo. Y 2, se conserva el derecho material de la demanda. 3, se restringe el derecho del demandante, dando a entender de que ya no hay otro proceso o otra parte de cómo o otra alternativa para resolver dicha disputa. Bueno, estos son los efectos de la demanda. Muchas gracias, un placer. Buenas noches, mi nombre es Elena Rodríguez, le voy a hablar referente a los procedimientos, las etapas, sustanciación y mediación de una demanda laboral. Con respecto a las demandas laborales en nuestro país, comienza a través de una presentación por escrito. En aquellos casos donde la persona afectada no tenga asistencia de un abogado, puede hacer su demanda de forma verbal ante un juez de trabajo. Referente a las etapas de procedimiento de la demanda laboral, comenzamos con la presentación de la demanda, contestación de la demanda, tenemos la reconversión, las réplicas, la audiencia preliminar, la audiencia del juicio y la sentencia. Es importante que tengamos en cuenta que la presentación de la demanda está establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, y la audiencia preliminar está establecida en la misma ley en el artículo 129. Con respecto a la sustanciación, es la etapa del procedimiento judicial donde nosotros vamos a presentar la demanda. En cuanto a la mediación, es la forma o el método que se utiliza para resolver el conflicto. Feliz noche. Hola, saludos y bendiciones. Soy Dey Moreno y en esta oportunidad le hablaré sobre el juicio laboral. El juicio laboral está regulado por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LOT, el cual establece los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores, así como los procedimientos para la resolución de conflictos laborales. Algunos aspectos claves sobre el juicio laboral en Venezuela podemos decir, como número 1, la instancia de resolución. Esta instancia son las juntas de conciliación y sustanciación, donde los conflictos laborales suelen resolverse inicialmente y que son organismos administrativos encargados de la conciliación y el arbitraje en materia laboral. Claro está, si no se logra una solución en la fase de conciliación, el caso puede ser llevado ante los tribunales laborales, donde se realizará el juicio. Esta fase del juicio son la presentación de la demanda, donde el trabajador o su representante legal representa una demanda ante la Junta o tribunal correspondiente. Posteriormente viene la contestación, donde el empleador tiene la oportunidad de responder a la demanda. Se lleva a cabo la audiencia, donde se presentan pruebas y testimonios, y al finalizar el proceso, el tribunal emite una sentencia que puede ser apelada por las partes. También existe plazo específico para la presentación de demandas y recursos, así como procedimiento que debe seguirse según el estipulado en la LOA. En la Ley Orgánica de Trabajador o Trabajadora y la Trabajadora, en Venezuela, los plazos y procedimientos para la presentación de demandas y recursos se encuentran en varios artículos. En particular, el artículo 92 establece los plazos para la presentación de demandas laborales, mientras que en los otros artículos, como es el 93 y el 94, abordan los recursos y procedimientos
a seguir en el ámbito laboral. La LOA garantiza una serie de derechos a los trabajadores, incluyendo la estabilidad laboral, el derecho a recibir un salario justo como condiciones de trabajo adecuado y el derecho a no ser despedidos sin causa justificada. En el artículo 87, donde establece principios fundamentales en cuanto a la protección de los derechos laborales, los cuales son estos principios. 1. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestaciones de servicio. Estos trabajadores gozan una estabilidad laboral que les protege contra el despido injustificado. Esta disposición promueve un entorno de trabajo seguros y fomenta la lealtad y el compromiso, permitiendo que los empleados se sientan laborados y motivados en sus funciones. 2. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo determinado. Mientras no haya vencido el término del contrato, estos trabajadores tienen derechos que les protegen durante la vigencia de su relación laboral. Esto implica que aunque su contrato tenga una duración específica, debe ser tratado como equidad y justicia, evitando despido arbitrario que puede afectar su situación económica y emocional. 3. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas para una obra determinada hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador o trabajadora, para las cuales fueron expresadamente contratados y contratadas. Esto garantiza que los empleados tengan seguridad en su empleo hasta que se complete el proyecto, lo que es esencial para mantener la motivación y el enfoque en la calidad del trabajo realizado. Por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras de dirección no estarán amparados y amparadas por la estabilidad prevista en esta ley. La exclusión de los trabajadores y trabajadoras de dirección de la estabilidad prevista en esta ley plantea un debate sobre el equilibrio entre la flexibilidad organizacional y la protección de derechos laborales. Aunque es comprensible que la posición directiva requiera mayor movilidad y adaptabilidad, es fundamental que exista excepciones que no se utilicen como justificación para el abuso o despido injustificado. Dicho todo esto, es recomendable que tanto trabajadores como empleadores cuenten con asesoría legal especializada en derecho laboral para navegar adecuadamente el proceso judicial. Esto es todo. Gracias por su atención. Continuando en el mismo orden de ideas, el procedimiento se inicia mediante un escrito o libelo de la demanda presentada por el actor, el cual, si no está asistido por el abogado, podrá presentar su demanda en forma verbal ante el juez del trabajo, el cual reducirá el escrito en forma de acta. Cuando el trabajador demandante no está asesorado por el abogado, el juez deberá interrogarlo para completar la demanda, si en el caso de que fuese necesario. La demanda debe contener una serie de requisitos formales cuya emisión podrá dar lugar a la oposición de cuestiones previas por defecto de forma parte del demandado, es decir, alguna jurisprudencia de los tribunales del trabajo que hayan decidido que en materia laboral el juez no puede ser tan exigente como lo es el juez de civil, y omite algunos requisitos formales en cuanto al juicio emitido. El tema que vamos a abordar desde el principio en materia del derecho procesal laboral, motivado que vamos a conversar un poco sobre las diferentes instancias que existen durante un litigio. Mi nombre es Raiker Barrios,
Y hoy me toca abordar el tema directamente con referente a la segunda instancia durante el proceso. Es importante destacar que en todas las ramas del derecho existe una segunda instancia, un recurso al cual durante la primera sentencia previa a un hecho se pueda apelar, bien sea por diferentes instancias de vicio. Podemos hablar de los vicios de la sentencia, vicios de violación por el debido proceso. Es cuando se presume que durante el desarrollo del juicio, ¿verdad?, en materia laboral, se ha violado algún elemento que deja la vulnerabilidad tanto para el demandante o, en este caso, el demandado. El vicio de inmotivación es cuando no existen los argumentos suficientes para haber determinado haber llegado a esa sentencia. Cuando hablamos de violencia, del vicio de la violación al principio de la exhaustividad, es cuando el ciudadano juez, por motivos ajenos, no ha llegado a ser minucioso con referente a todo lo que trasciende durante el proceso del litigio, y dejando cabos sueltos que pudiesen llegar a determinar ciertamente el equilibrio de la justicia para la parte. Es donde se activa el recurso de hecho. Un recurso de hecho es cuando ya finalizado la primera instancia, ¿verdad?, se eleva a instancias superiores a fin de que se revise la sentencia y se pueda llegar a un equilibrio, ¿verdad?, y una satisfacción para las partes demandantes. En cuanto a los vicios de incongruencia positiva y negativa, el vicio de incongruencia se refiere a cuando el juez no resuelve u omite pronunciarse sobre un alegato de las partes. Y el de incongruencia negativa, bien cuando extiende el pronunciamiento de los alegatos no formulados en el proceso. Cabe destacar que una vez conocido de que ciertamente podemos apelar a una segunda instancia durante un proceso, es importante que para que se logre llenar todos los requisitos en esta instancia, se debe consignar la sentencia y el proceso certificado ante los juicios, ante el Tribunal Superior, a fin de que éste pueda ver, estudiar el caso y posteriormente, bien sea anular dicha sentencia por medio de una medida que éste ejerza, y retrocede nuevamente al juicio de primera instancia a fin de que se logre obtener los resultados equilibrados dentro de la justicia. Muchas gracias.